Buen día tengan todos ustedes. En este video hablaremos del amperímetro. El amperímetro se clasifica en dos tipos: amperímetro de corriente alterna, que tenemos nosotros aquí a la izquierda, y el amperímetro de corriente directa o corriente continua. El amperímetro de corriente alterna se representa con este símbolo o con las letras ACA, donde nos aparecen las letras AC, que son las iniciales en inglés de corriente alterna, y la A, que nos está indicando el tipo de instrumento. Estos amperímetros no tienen polaridad, lo que quiere decir que sus terminales no se identifican como positivo o negativo. Fuera de eso, nosotros sabemos que los amperímetros se conectan todos en serie. El amperímetro de corriente directa o corriente continua lo podemos identificar con el símbolo que tenemos aquí, donde encontramos la letra A, que significa que es un amperímetro, una línea continua acompañada de una línea puntuada que nos indica que es de corriente directa o continua. También lo podemos identificar por sus iniciales en inglés DCA, que quiere decir corriente directa, ¿sí? Y la A para el amperímetro, o CCA, que son las iniciales en inglés para corriente continua, y la letra A, que nos indica el tipo de instrumento, que en este caso sería un amperímetro. Los amperímetros de corriente continua o corriente directa tienen polaridad, lo que quiere decir que tienen un terminal positivo y un terminal negativo. En el tester encontramos nosotros un amperímetro de corriente continua, dividido en dos secciones. La primera sección, donde encontramos aquí en rojo un amperímetro de 0 a 10 amperios como rango, y en esta sección delineada con color verde encontramos un miliamperímetro con los siguientes rangos: de 0 a 200 microamperios, de 0 a 20 miliamperios, de 0 a 200 miliamperios. Tenemos que tener en cuenta que para utilizar el miliamperímetro, nuestro terminal rojo debe estar conectado aquí donde lo indican. Aquí nos dice que en este terminal yo puedo medir voltaje, ohmiaje y miliamperaje, lo que quiere decir que debe estar ubicado aquí para poder utilizar estas escalas. En el caso de que vaya a medir un amperaje superior, como lo tenemos aquí, debemos de cambiarlo a este borde. Este terminal se cambia a este borde, y aquí nos está diciendo que el amperímetro de 0 a 10 se conecta en este terminal y que tiene un fusible máximo de 10 amperios y que se puede utilizar por un tiempo máximo de 10 segundos. Para conectarlo, lo único que debemos de hacer es retirarlo del borde que tenemos aquí y lo colocamos acá, y ya estaría listo para utilizarlo en esta escala. Vamos a medir la corriente en un circuito paralelo. Aquí tenemos nosotros en el protobar un circuito compuesto por dos resistencias alimentado por una fuente de corriente continua. En este caso vamos a observar el gráfico, que aquí es donde él nos va a indicar cómo se procede a medir. Observamos en el gráfico que para poder medir las resistencias se deben de conectar el amperímetro en serie a cada una de las resistencias. Vemos que en la resistencia 1 lo primero que debemos de hacer es desconectar la resistencia del circuito y conectar en serie a el amperímetro. Luego ocurre lo mismo en la resistencia número 2. Desconectamos la resistencia del circuito y conectamos el amperímetro a la resistencia en serie. Y por último se repite este mismo procedimiento en la resistencia 3. Tenemos que observar que cada una de las resistencias, para poder ser medidas, debe de ser desconectada de la fuente para conectar el amperímetro en serie, como se está mostrando en la gráfica. Debemos de tener en cuenta
que al conectar el amperímetro, no solamente conectarlo en serie, sino también que tenemos que respetar la polaridad de este. Si observamos bien el gráfico, el terminal positivo se conecta al terminal positivo de la fuente y el terminal negativo debe ir conectado a la resistencia. En el caso de que se conecte primero el negativo, debemos de conectar el negativo directamente a la fuente y luego el terminal positivo iría a la resistencia. Así conservamos la polaridad, tenemos una medida correcta y fuera de esto, si estamos trabajando con un medidor análogo, evitaremos averías o daños en el instrumento. Para medir el amperaje en este circuito, lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje que está ingresando a este. Entonces este ejercicio ya lo hemos hecho. Ubicamos nosotros nuestro tester para medir voltios de corriente continua y positivo del tester con el positivo de la fuente y el negativo. Nos vemos nosotros aquí que tiene un valor de 14.02. Para fines prácticos vamos a dejarlo en 14 voltios. Bien, ahora vamos a medir el amperaje de cada una de las resistencias que tiene el circuito. La primera resistencia tiene un valor de 2200 voltios, más o menos 5% por la tolerancia, y teniendo en cuenta el valor del voltaje y el valor que nos da la resistencia, según la ley de Ohm, estaríamos hablando que nos estaría dando un valor calculado de amperaje de 0,0063 amperios, lo que nos daría a nosotros un valor de 6.3 miliamperios. Como ya sabemos el valor de la corriente que va a circular por esta resistencia, entonces podemos escoger la escala. Nos vamos a nuestro instrumento, en este caso es el amperímetro de corriente continua. Escogemos la escala que se acerque y la que se nos aproxima es la de 20. Verificamos que el terminal del tester esté en el borne correcto. Aquí vemos, tenemos voltaje, ohmiaje y miliamperaje, se encuentra bien. Y a continuación procedemos a medir según lo que nos muestra la gráfica. Primero debemos de desconectar la resistencia del circuito. Aquí la hemos desconectado. Bloqueémosla acá. Ya con un terminal desconectado, podemos proceder a medir. ¿Cómo medimos? Teniendo en cuenta primero la polaridad, el positivo del terminal del tester al positivo de la fuente, y que debe ir en serie, lo que quiere decir que el terminal negativo debe ir a la resistencia. Y aquí estamos observando que nos está dando un valor de 6,39 miliamperios, lo cual es correcto con los cálculos. Acordémonos que la resistencia tiene una tolerancia del 5%. Vamos a nuestra tabla y registramos el valor. 6,39 miliamperios. Y a continuación repetimos el procedimiento con la resistencia número 2. Conectamos la resistencia nuevamente al circuito. Desconectamos la resistencia 2 del circuito. Conectamos el terminal positivo a la fuente, terminal positivo también, y el terminal negativo. Hacemos una serie con la resistencia, la conectamos y tenemos un valor de 2,51
miliamperios. Lo registramos en nuestra tabla. Y procedemos a medir nuestra tercera y última resistencia. Conectamos nuevamente la resistencia del circuito. Desconectamos la resistencia 3 del circuito. Conectamos nuestro medidor positivo del instrumento al positivo de la fuente y el negativo hacemos serie con la resistencia. Y nos dice que tiene un valor de 13.99, perdón, de 14 miliamperios. Registramos el valor 14 miliamperios en la tabla. Y aquí observamos que la corriente total del circuito, según pues los cálculos que tenemos, sería de 22,9 miliamperios. Vamos a verificarlo. Es muy sencillo. Aquí lo que hacemos es conectar nuevamente la resistencia al circuito. Después de conectada, vamos a medir la corriente del circuito. ¿Y cómo lo hacemos? Desconectamos la fuente, ¿sí?, para conectar el amperímetro en serie. Como nos dio un valor de 22.9, estamos viendo que está superando la escala. Lo que debemos de hacer es cambiar la escala. Y ahora sí procedemos a conectar. Conectamos el terminal positivo con el positivo. Y luego lo que hacemos es conectar el negativo donde se encontraba el positivo en serie, y aquí estamos viendo que nos está dando un valor de 22.9 miliamperios como nos dio en la tabla de cálculos. De esta forma es que se mide con el amperímetro un circuito paralelo. Para medir conectando el negativo directamente a la fuente, el procedimiento es igual, teniendo en cuenta que debemos de desconectar. En este caso vamos a utilizarlo en la resistencia número 1. Desconectamos la resistencia 1, ya la queremos desconectar del circuito, y conectamos el negativo directamente a la fuente. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar nuestra escala, ¿sí?, amperímetro. Aquí ya está listo. El negativo lo conectamos directamente a la fuente y el positivo hacemos una serie con la resistencia del amperímetro, y aquí vemos que nos está dando el mismo valor que nos dio, y podemos ver que conectándolo al revés también se puede utilizar respetando la polaridad. Para medir el amperaje en un circuito serie, este se debe conectar en serie a las resistencias, como se está mostrando aquí en el gráfico. Se tiene en cuenta también que la polaridad debe de ser respetada. El positivo del amperímetro debe ir al positivo de la fuente y el negativo se conecta al circuito o a las resistencias, como se ve aquí. Como tenemos un circuito en serie y ya sabemos que el comportamiento de la corriente en el circuito de serie es único, tenemos que hay un solo amperaje para todo el circuito. Al medir la corriente de esta forma, ya estamos midiendo la corriente de cada una de las resistencias y la corriente del circuito. Tenemos en el protobar un circuito de serie compuesto por 3 resistencias. Vamos a medir el amperaje que consume. Tomamos el terminal positivo del tester, lo conectamos al terminal positivo de la fuente. Como es un circuito serie,
y ya lo hemos calculado, el amperaje está alrededor de los 2 a 5 miliamperios, lo que quiere decir que ubicamos la escala de nuestro instrumento en 20 miliamperios y procedemos a conectar nuestro terminal negativo para hacer una serie con el instrumento y el circuito. Aquí tenemos nosotros que nos está registrando un valor de 2.31 miliamperios, que es el valor de la corriente que consume el circuito y por tanto las resistencias que lo componen. Como pueden observar, la medición de corriente en un circuito serie es mucho más sencilla que en el paralelo, y con esto concluimos la medición de amperaje para circuitos de corriente continua. Nos vemos próximamente. Que tengan buen día.